¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana desde la Redacción Nacional. Termina prácticamente el séptimo mes de este 2018 y como siempre decimos, el año se va, híjole, volando. Mucha información y mucho calor, en donde, bueno, pues estamos sintiéndolo todos en todo este país. Ya les estaremos dando cuenta acerca de esta y otras noticias, pero vámonos de lleno con las 8 columnas de los principales diarios nacionales. Vamos a comenzar con el Excelsior. Fíjese que ahí la portada o las 8 columnas refieren acerca pues del nuevo cambio del modelo de las refinerías. Esto obviamente en acomodo a lo que será la nueva administración nacional y obviamente la producción de Pemex, la más baja en décadas, justamente en referencia a esta situación. Y es que especialistas sugieren que un nuevo esquema de negocios obviamente en este ámbito, en este sector de alto valor agregado, serían una opción y obviamente hay unas pérdidas actuales por el costo de las logísticas y obviamente la ordeña que existe en nuestro país, como usted bien lo sabe con los huachicoleros. En ese sentido, obviamente habla de una operación al 40% y esto obviamente significa también o refiere al aumento de las gasolinas. Eso es lo que hoy manifiesta en su portada el Excelsior y obviamente la lluvia de goles que hubo en el torneo mexicano de fútbol. Esto es lo más destacado y también jóvenes víctimas de violencia, factor clave en las elecciones, como bien le dimos cuenta el pasado 1 de julio en las elecciones, en donde los jóvenes fueron el gran sector el gran factor diferencial y que marcó obviamente las elecciones del mes de julio. En más información, La Jornada nos da otra portada. Aquí hablan de la situación del sargazo que está arribando. Híjole, la foto está impresionante como usted la puede apreciar en su pantalla. Esto es Puerto Morelos. Ahí vemos al fondo el faro inclinado que quedó así después del huracán Gilberto. Y bueno, como ve, es impresionante esta gráfica que pone en portada La Jornada. El día de hoy habla de las toneladas de sargazo que han arribado a las costas del sureste mexicano y como lo hemos platicado aquí, una situación complicada dada esta ocupación hotelera que tenemos en el estado de Quintana Roo, arriba del 80%. Y obviamente las titánicas jornadas que hacen los brigadistas en ese sentido para que las playas en algunos puntos, sobre todo donde se encuentran hoteles, pues amanezcan sin una sola alga, pero la realidad ahí nos la plasma La Jornada este día. Es, insisto, impresionante esta gráfica de La Jornada. Otro de los periódicos es Milenio. Ahí habla acerca de una situación importante. Fíjese, ya con miras de unos meses de comenzar la nueva administración federal, Andrés Manuel López Obrador perfila unos 400,000 empleos en Chiapas. ¿Esto por qué? Porque recuerde que va a haber una descentralización de las secretarías, las principales secretarías del gabinete, y obviamente una que se mueve a Chiapas es la de energía. Dicho esto, pues obviamente habrá que contratar y es ahí donde se estarían moviendo muchas de las vacantes de este sector. Y obviamente Milenio hace un interesante parámetro de lo que estaría integrando la administración actual con lo que viene para, también se lo voy a platicar en un momento más, que lo que viene con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en el sumario habla de que Peña Nieto dejará pendientes 8 compromisos, nuevos senados y, bastantes recursos que van a quedar en el tintero. Pero no le adelanto más porque esa nota se la voy a tener más adelante. Y lo principal sería la creación de empleos en Chiapas tras esta descentralización de las secretarías a nivel nacional. En otra de las portadas tenemos a Reforma. Ahí Reforma nos habla de que tienen bajo nivel 33% de preseas. Y esto es, pues, obviamente por todo lo que está pasando en Colombia y también una situación, pues, complicada que se está pasando a nivel nacional, en donde, hubo una situación, le decía yo, complicada, y estamos en el periodo vacacional, en donde hubo, prácticamente el secuestro de la vialidad por esta vía Cuernavaca-Acapulco, en donde pues hubo una manifestación por una persona que pues en el tirón y en el jaloneo asesinó a una persona que lo iba a asaltar y una protesta y la gente varada y la verdad es que casos lamentables y esto es lo que enmarca la portada el día de hoy
de Reforma. En otro, pues vamos al Universal. Ahí el Universal nos da cuenta acerca de el contraparte de lo que habla Milenio, porque en Vilo 4.600 plazas en las delegaciones federales. ¿Por qué? Porque actualmente se están ofertando algunos puestos, pero déjeme decirle que estos puestos, de acuerdo con el plan de austeridad, podrían desaparecer. Incluso se habla de puestos que hoy por hoy ganaría algunas direcciones que estarían percibiendo más que el propio próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí es donde hay una investigación bastante interesante, en donde estarían, de acuerdo a esas estimaciones, si ya no hay más de estas contrataciones, estaría hablando de un ahorro de 181,000 millones de pesos al mes en pago de nómina, y también en Banjico, bueno, pues ganan más que Andrés Manuel López Obrador, y otra vez la referencia de funcionarios que estarían ganando más que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, también habla de Michoacán, que sufre la peor crisis de violencia en los últimos 10 años. Y ahí hay una situación interesante en donde hablan de las cifras en cuanto a violencia en diferentes ramos, desde feminicidios, desde homicidios. Vaya, una situación complicada en el estado de Michoacán. Eso es lo que tienen los principales periódicos este día, de lo que será, como le digo siempre, lo que va a marcar agenda en nuestro país para las próximas horas y, por supuesto, para esta semana que comienza y en la que estaríamos despidiendo julio y dándole la bienvenida al maravilloso mes de agosto. Pero vámonos de lleno con más noticias. Fíjese que la semana pasada el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador tuvo varias actividades, entre ellas las más destacadas, los 7 proyectos de infraestructura que serían pues, los prioritarios para su gobierno, y es que no está nada mal porque estarían destinándose ahí 500,000 millones de pesos. Entre estos proyectos obviamente destaca el Tren Maya, que se construiría de Cancún a Palenque, y la zona de reconstrucción otro de los proyectos sería la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos del pasado 19 de septiembre, también el proyecto del Istmo de Tehuantepec y la construcción de 300 caminos rurales con el uso intensivo de mano de obra para los estados de Oaxaca y Guerrero, donde hay municipios que no están pavimentados. Sobre la reconstrucción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, López Obrador informó que el 15 de agosto al 15 de octubre se llevará a cabo unas consultas con especialistas y la ciudadanía en los que se analizará 3 caminos. Miren, el primero, construir la obra. El segundo, esto porque ya está en proceso, usted lo sabe, eso ya está. El segundo, usar la base militar de Santa Lucía como nuevo aeropuerto, o bien concesionar la obra para que no se utilice dinero del presupuesto público. Sin embargo, recordó que se han invertido hasta la fecha 80,000 millones, pero se han ejercido solo 45,000 y 35,000 están en fideicomiso. Estos proyectos se planean actualmente con el objetivo de considerarlos en el presupuesto de egresos del 2019. Reiteró su postura, Andrés Manuel López Obrador, de no incrementar impuestos y los precios de las gasolinas en términos reales, ni aumentar la deuda pública. Y dijo textualmente, me permito leer, no vamos a pedir prestado, no habrá déficit y vamos a financiar el desarrollo con ahorros, con el plan de austeridad y con el combate a la corrupción, dijo textualmente. Y mire, ya que estamos hablando de dinero, escuche este bello dato. El presidente, el gobierno pues entrante de Andrés Manuel López Obrador será recibido con una deuda de 9.9 billones de pesos, que es considerado, escuche esto, como la suma más elevada que se haya recibido en la administración en este siglo. Esta cifra equivale al 42.4% del Producto Interno Bruto. Para darse una idea, más o menos, de toda esta cantidad de dinero, es que este valor de la deuda, por cada mexicano, de hecho, vaya sacando la cartera, incluso los bebés también tienen que ya aportar, tendríamos que pagar 70,587 pesos para poder saldarla. Así que vaya ahorrando. Esta información fue dada a conocer por el Universal, por eso le decía yo que no le iba a adelantar en lo de la portada. Medio que recalcó que el sexenio de Enrique Peña Nieto aumentó la deuda en varios puntos. Además,
de que puso en riesgo la inversión en el país y recibió un sinnúmero de llamadas de atención por parte del Fondo Monetario Internacional. Cabe señalar que estos datos salieron a la luz pública después de que el gobierno hiciera una declaración de registro ante la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos para actualizar la capacidad de emitir bonos, obviamente, de los United Mexican States, acción que fue interpretada como una nueva deuda, y en la administración de Enrique Peña Nieto se incluyen además, bueno, obviamente las deudas del gobierno, de la banca de desarrollo, de los fideicomisos y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de estos organismos y empresas públicas, además de apoyo a deudores de esquemas de inversión exclusivos, por supuesto, de estas bellas connacionales que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entre otros asuntos destacados de la semana, ya dejó de ser usted corajes, bueno, pues le digo también que el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Juan Ramón de la Fuente a ocupar la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Esto fue una situación muy bien recibida por los expertos y obviamente por los medios de comunicación. Ahí destacó que la experiencia y la trayectoria del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, será de mucha utilidad, en particular para la próxima administración que quiere acompañarse de la observación de la ONU en temas fundamentales. Señaló que los temas claves son el combate a la corrupción, que implican la transparencia en todas las acciones de gobierno y los derechos humanos, y en el que nos interesa que la ONU pueda constatar que en nuestro país se van a respetar los derechos humanos. López Obrador abundó que el interés es que la ONU pueda constatar que obviamente todo esto está muy bien y que nunca más se va a cometer alguna violación de los derechos humanos, como lo ha significado en casos muy tristes y dolorosos. Ahí está esta información. En ese sentido, aseveró que en materias señaladas va a ser de mucha utilidad que tengamos la representación de México encargada, obviamente, al doctor Juan Ramón de la Fuente. Ya le decía yo, esto fue muy bien recibido por los especialistas y por los medios de comunicación, y tras la trayectoria de pues obviamente el rector de la UNAM con durante su gestión y administración ante la máxima casa de estudios, la verdad es que una persona fundamental en lo que hoy se vive en estas bases de esta alma mater en nuestro país. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas. Y es que, si usted no lo sabía, Baja California se produce el 90% del vino mexicano, con más de unas 150 casas vinícolas. Y precisamente en el Valle de México, en el Valle de Guadalupe, está ubicado el corazón de la Ruta del Vino, un proyecto econoturístico ubicado en Ensenada, una de las regiones de México en donde se producen los mejores vinos del país. Realizar un recorrido por esta zona de verdad es toda una experiencia. Y por ello platicamos con el subsecretario de Turismo de Baja California, Ives Levilla Ramos. Y esta es parte de la entrevista que tuve el placer de realizarle hace algunos días. Efectivamente, la Ruta del Vino, yo te diría que es el producto estrella hoy en día del Estado, sin lugar a dudas. La estimación que tenemos es de alrededor de 750 a 800 personas que visitan la Ruta del Vino a lo largo del año. Evidentemente es algo que hemos logrado posicionar de manera muy favorable, y esto tiene que ver con los esfuerzos que están haciendo los empresarios. Nosotros como autoridad somos coadyuvantes y por supuesto nos corresponde la parte de la difusión, pero creo que realmente el mérito es de los empresarios que han apostado por esta zona del estado, y que hoy en día vemos la verdad es que una diversidad de proyectos tan interesantes. A veces creo yo que esa diversidad es lo que ha logrado que la Ruta del Vino alcance un posicionamiento tan sólido en un periodo de tiempo tan corto. Y un buen ejemplo es el que mencionas, el Cielo. Yo creo que este es un proyecto muy importante en el estado. La verdad es de que para nosotros es algo que nos gusta presumir, porque se están haciendo las cosas basadas en un plan de desarrollo, se están haciendo de manera sistemática y de manera ordenada, y sobre todo con gran responsabilidad social, yo diría, ¿no? Es un proyecto ejemplar, la verdad, que nos gusta mucho presumir.
Sí, efectivamente. Incluso te comento, interesante para todos saber que ya hoy en día el porcentaje más elevado de los visitantes a la Ruta del Vino son de origen nacional. El 68% de quienes acuden a la Ruta del Vino viven en México. Eso es muy importante para nosotros porque dice justamente que hemos sido efectivos en lograr que trascienda, que permee, y que alguien, sobre todo, esté dispuesto a invertir en viajar desde el centro del país para conocer el visitante de origen extranjero, que hoy es el 32% a la Ruta del Vino, pero también con un potencial de crecimiento extraordinario, hay que decirlo. Tenemos aquí en un radio de alrededor de más o menos 250 kilómetros una población asentada de alrededor de 30 millones de personas, y además hay que decir bien que solamente entre las ciudades de Los Ángeles, California, y San Diego, California, reciben alrededor de 70 millones de visitantes al año, que también se convierten en importantes potenciales para la Ruta del Vino, ¿no? Pues parte de la entrevista que realizamos al subsecretario de Turismo de Baja California, bastante interesante lo que nos decía, en donde ellos han apostado a diversificar también el sector turístico, es decir, ya no solo apuntar por estadounidenses que bajaban a Baja California a esta Ruta del Vino, sino también ya informar de otros destinos. Platicamos de Ensenada, lo que han hecho en Tijuana también. En esta misma Ruta del Vino, más casas y más llevarlos en diferentes rutas, y principalmente se han dado cuenta que en una retrospectiva, viendo hacia adentro, los mexicanos también están gustando de este turismo, y obviamente ellos están apostando a un segmento nacional, un turismo doméstico, en donde también hay un interesante, pues obviamente, poder adquisitivo. Por cierto, ¿usted sabía que las mujeres son mejores catadoras, o somos mejores catadoras que los hombres de vino? Y es que según un estudio muy reciente, las mujeres logran diferenciar mejor los distintos tipos de vino. Y es que según los expertos, al vino siempre hay que considerarlo como una bebida que tiene un valor simbólico y una gran asociación de emociones. Y de cosas agradables, bueno, pues pasamos a otras totalmente desagradables. Y es que hay fechas que sirven para conmemorar y otras que sirven para hacer un llamado, un recordatorio. Hoy, 30 de julio, es una de ellas, y es que justamente hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas, una industria mundial despiadada que niega a las víctimas sus derechos, su dignidad, y lamentablemente genera muchísimo dinero. Es justamente nuestra jefa de información, Karen López, que nos da el reporte de esta situación. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con diversos propósitos, donde destaca el trabajo forzado y el sexo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que casi 21 millones de personas son víctimas de este quebranto. A fin de visibilizar a aquellas víctimas que fueron vulneradas en sus derechos humanos, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas para hacerle frente al alto impacto que ha tenido este delito a nivel global. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas, que es elaborado por la Oficina de las Naciones contra las Drogas y el Delito, reporta que al menos el 30% de las víctimas son niños y el 70% mujeres y niñas. Con la intención de hacer un llamado a las autoridades a indagar en los casos, en esta fecha se realizan campañas de concientización que sirven para empatizar con las víctimas perjudiciadas y despojadas de sus redes de apoyo, por lo que igual existen instrumentos internacionales y nacionales que buscan combatir el delito. Se han implementado comisiones, estrategias, acciones y campañas que apoyan a la difusión de trabajos de prevención y sanción que pretenden apoyarse en la ciudadanía para la erradicación de este flagelo social. Una de las líneas que podrían servir para brindar atención a la víctima es la Línea Nacional contra la Trata de Personas 01800 55 33 000, la cual se encuentra activa las 24 horas del día, los 365 días del año. Para México News Network, Karen López. Pues están estos datos de miedo. Y además les cuento que hoy pues dan información que existen más de 500 rutas de tráfico, 32 de ellas localizadas en Iberoamérica. Las víctimas se configuran como los esclavos modernos, ya que carecen de derechos y están a merced de sus captores. Los conflictos armados, las deportaciones masivas y la corrupción de los gobiernos
se vuelven obstáculos para luchar contra esta lacra que se vive obviamente en el mundo. Pero vamos a otros temas, y es que, ¿qué tal el calor, pues aquí en Cancún, déjeme decirle que estamos sufriendo bastante, y es que no hay prácticamente ningún rincón del país que se salve de las altísimas temperaturas. Por ello, la Secretaría de Salud advierte sobre los riesgos y los cuidados. Es Valeria Tenorio quien nos tiene los detalles de esta situación. La Secretaría de Salud alerta sobre el aumento de las enfermedades que se presentan en esta temporada, en donde los termómetros han alcanzado hasta los 45 grados centígrados, como son diarreas agudas, quemaduras y golpes de calor. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Jesús González Roldán, exhortó a la población a llevar a cabo las medidas preventivas para evitar daños a la salud por las altas temperaturas que actualmente se registran en prácticamente todo el país. Las recomendaciones en general son lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos, lavar con agua y jabón o desinfectar las frutas y verduras que se consuman crudas, ingerir abundantes líquidos y asegurarse de que el agua sea desinfectada. También se aconseja consumir los alimentos inmediatamente después de su preparación para evitar su descomposición o conservarlos en refrigeración, vestir ropa ligera de colores claros y utilizar sombreros o sombrillas. Igualmente, se recomienda cubrir las ventanas que reciben la luz directa del sol con persianas o cortinas, las cuales pueden ayudar a disminuir hasta 80% el calor interno de las casas. Finalmente, se sugiere evitar la exposición al sol, en particular durante las horas de mayor radiación, es decir, entre las 11 y 15 horas. Con información de Valeria Tenorio desde la redacción México News Network. Es muy importante que de verdad tome en cuenta estas recomendaciones y tome sus previsiones. ¿Por qué? Recordar que en Chiapas hay un caso en donde un joven falleció por un golpe de calor, y es que recordar que hubo una novatada en donde los jóvenes los raparon, a 3 de ellos los raparon, les pusieron a hacer ejercicio bajo el sol, y ante esta situación de calor, 1 falleció y 2 más se encuentran graves. Por eso es muy importante que tome sus previsiones en este sentido. Vestir con ropa ligera, creo que es uno de los más fáciles de realizar. Evitar estar en el sol de 11 de la mañana a 3 de la tarde, creo que también es otro que podemos realizar. Y así llevarlo y de verdad tomar sus previsiones también ahora que estamos de vacaciones, con los más pequeños, con la gente también de la tercera edad, porque es una situación que debemos de tomar conciencia y seguir, insisto, las recomendaciones de la Secretaría de Salud en este sentido. Pero bueno, antes de despedirnos, le platico que este fin de semana Pátzcuaro se llenó de alegría y color al ser el anfitrión del Cantoya Fest, evento en el que se reunieron cientos de asistentes, y ahí pudieron disfrutar de la elevación de impresionantes y diversos globos hechos a mano con papel de China, los cuales surcaron los aires de este lugar durante 3 días en este bello pueblo mágico, Michoacán. En la edición número 13 de este festival, los países invitados fueron Brasil, Colombia, Francia, Portugal y El Salvador, quienes sorprendieron a los visitantes, que se quedaron admirados de estos globos de todo tipo, desde pequeños y sencillos hasta los muy elaborados con pliegos de papel, y le decía yo, muchos muy complejos y de gran tamaño, hechos a gran cantidades de papel. Estamos viendo algunos de ellos en las imágenes en este momento. Se estima que participaron unos 500 globos que pudieron ser admirados por visitantes de varias partes del mundo, como Francia, Alemania, Estados Unidos y algunos países incluso de Sudamérica en su mayoría. También se dieron cita a algunos turistas nacionales provenientes del Estado de México, la Ciudad de México, León, Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí. Durante los 3 días del evento también hubo varias actividades como danzas, teatro, talleres, juegos y música, además de que los asistentes pudieron disfrutar de una riquísima gastronomía que distingue al estado de Michoacán. Y bueno, pues con esas bellas imágenes despedimos nuestro informativo. Eso es todo por hoy. Soy Romina Martínez y agradezco que hayan seguido esta transmisión. Les recuerdo que pueden visitar obviamente nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navegar en nuestro sitio mexiconewsnetwork.com y conocer la información más importante de México y el mundo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Recuerde que yo lo veo el miércoles y el viernes en punto de las 3 de la tarde en Desde la Redacción Quintana Roo. Hasta la próxima.